La locura tiene nombre y apellido: $700 millones. Pero la verdadera bomba fue escuchar a los expertos decir que Shohei Ohtani estaba sobrepagado. Un sacrilegio. Inmediatamente después de firmar el contrato más grande en la historia del deporte profesional, la voz pública no fue de admiración, sino de escepticismo hiriente. Y justo cuando el debate ardía sobre si alguna vez un atleta podría justificar semejante cheque, una voz inesperada y atronadora, la de la leyenda de la NBA, Shaquille O'Neal, rugió en defensa del japonés para silenciar a todos. Están subestimando a un dios del. Esta es la historia de cómo la percepción del contrato de Shohei Ohtani con los Dodgers, inicialmente condenado como una extravagancia sin valor, se transformó en la inversión más audaz y rentable de la década, provocando que un ícono del baloncesto se enfureciera ante la ignorancia. El acuerdo, cerrado a finales de 2023, vinculó a Ohtani con los Dodgers por 10 años y un total de $700 millones, una cifra que superó cualquier precedente en grandes ligas y en cualquier deporte profesional. Pero la estructura del contrato fue precisamente lo que avivó las llamas de la controversia. En un movimiento diseñado para liberar flujo de caja para el equipo, el 97% del total, unos $680 millones, fue diferido. Esto significaba que hasta el año 2033, Ohtani solo percibiría $2 millones anuales. El resto se pagaría, sin intereses, en cuotas anuales masivas desde 2034 hasta 2043, mucho después de que su carrera deportiva presumiblemente haya terminado. Este mecanismo provocó un fenómeno ridículo, señalado por la firma de datos Codify Baseball. El bateador de 555 jonrones, Manny Ramírez, quien no ha jugado en la MLB desde 2011, todavía percibiría en 2024 una suma anual de $3 millones. Casi idéntica a la del fenómeno activo Shohei Ohtani, $2 millones. La realidad de que la estrella número 1 del béisbol tuviera un salario neto menor que un jugador retirado se convirtió en el combustible favorito de los críticos que argumentaban que el contrato era insostenible e inflado. La indignación en el mundo del béisbol se detuvo abruptamente cuando entró en escena una figura ajena al diamante, Shaquille O'Neal. Shaq, un hombre que abiertamente confiesa no ser un gran fanático del béisbol, reveló en su popular podcast The Big Pod su confusión inicial. Escuchó la cifra, $700 millones por 10 años. Inmediatamente pensé, creí que había escuchado mal. Miré la pantalla y decía $700 millones. Pensé que era un error tipográfico de la noticia. Me pregunté, ¿quién demonios es este? Para un gigante del deporte que maneja sumas astronómicas, el acuerdo de Ohtani era un número que simplemente desafiaba la lógica. Pero esta incredulidad inicial se transformó rápidamente en una defensa apasionada cuando O'Neal empezó a entender la dimensión de la estrella japonesa. Shaq, quien ha sido 15 veces All-Star y es miembro del Salón de la Fama, se atrevió a calificar a Ohtani como uno de los símbolos más grandes de la historia del deporte, a pesar de su falta de conocimiento profundo sobre el béisbol. El clímax de esta toma de conciencia llegó cuando O'Neal se encontró con un fan durante una entrevista en el canal Overtime. El fan, un leal seguidor de los Lakers, le dijo a Shaq, mirándolo a los ojos, «Me duele decir esto, pero lo que Shohei Ohtani está logrando nunca se repetirá en ningún deporte. Él merece más estatuas que tú». El coloso de la NBA guardó silencio, asimilando la declaración. Finalmente, con la honestidad brutal que lo caracteriza, replicó: «No quiero admitirlo, pero este caballero tiene toda la razón». Y la razón es simple. La influencia global que Ohtani conlleva, la cantidad de japoneses que están detrás de él. Lo vimos con Yao Ming en la NBA, cuando de repente fui relegado al banquillo en la votación All-Star. Este caballero dice la verdad. El impacto japonés es real. La validación del valor incalculable de Ohtani vino de uno de los jugadores más dominantes que jamás haya pisado una cancha. El analista de Fox Sports, Ben Verlander, se convirtió en el profeta de esta nueva realidad en el ecosistema del béisbol. Solo 2 años después de la firma, la narrativa había dado un giro de 180 grados, pasando de locura sobrepagada a contrato de ganga.
Verlander recordó la crítica inicial. La gente decía que ese dinero era una locura y que nadie valía tanto. Y luego, en su podcast Flipping Bats, entregó el veredicto. 2 años después, Ohtani ha ganado 2 MVP consecutivos y ha guiado a los Dodgers a la Serie Mundial. El debate sobre si está sobrepagado ha muerto. De hecho, parece que le están pagando poco. Si volviéramos a la mesa de negociación, podrían pagarle $1,000 millones y los Dodgers ya habrían recuperado la inversión. El valor de Ohtani, el efecto Ohtani, se manifestó casi inmediatamente en la cultura de la franquicia. Su presencia transformó a los Dodgers en un imán para el talento. La estructura financiera del contrato, con el diferimiento de $680 millones, liberó capital, permitiendo a Andrew Friedman, el presidente de operaciones de béisbol, ser agresivo en el mercado. El primer ejemplo fue el intercambio por el lanzador estelar Tyler Glasnow. Tras su llegada, Glasnow firmó una extensión por 5 años y $5 millones. ¿Su razón para comprometerse a largo plazo? Ohtani. Glasnow confesó que su deseo de jugar con el que es, probablemente el mejor jugador de béisbol de la historia, fue crucial. Incluso, Ohtani le envió un mensaje de video. Firma con los Dodgers. Quiero lanzar jonrones para ti el próximo año y unirme a tu rotación. La influencia personal de Ohtani era ya una herramienta de reclutamiento de élite. 2 semanas después, llegó el gran golpe. Yoshinobu Yamamoto. Más de 19 equipos, incluidos los Yankees y los Mets, estaban interesados. Los Dodgers sellaron el contrato más grande para un lanzador en la historia de la MLB. $325 millones por 12 años. Yamamoto eligió Los Ángeles porque era el lugar más cercano a seguir ganando. El hecho de que Ohtani sacrificara capital a corto plazo para fortalecer el equipo demostró a Yamamoto y al mundo el compromiso de los Dodgers. La presencia de Ohtani, junto a Mookie Betts y Freddie Freeman, en la reunión de reclutamiento simplemente hizo que la elección de Yamamoto fuera irresistible. Esta filosofía de inversión continua fue confirmada por el propio Andrew Friedman. El director ejecutivo reveló que la clave en la negociación con Ohtani y su agente, Nes Valelo, era la obsesión por ganar. Ohtani no solo miraba el monto total, sino el compromiso organizacional. El 100% de nuestras conversaciones con él y Nes Valelo se centraron en ganar, dijo Friedman. Nosotros prometimos ser agresivos y estamos honrando ese compromiso. La promesa se cumplió con la adquisición de jugadores clave como el Cy Young Blake Snell y la intensa búsqueda del lanzador Roki Sasaki. El valor de Ohtani va más allá de sus estadísticas. Según Friedman, lo más impactante de Ohtani es su hambre ardiente de ganar. Esta mentalidad ha permeado toda la cultura de los Dodgers, transformándolos en una máquina de victoria y el destino preferido para cualquier jugador que aspire a un campeonato. El manager Dave Roberts lo resumió perfectamente. Su grandeza es su dedicación al juego y a la victoria. Piensa constantemente en lo que el equipo necesita en el momento. Shohei Ohtani no es solo una estrella, es la fuerza gravitacional que ha transformado a los Dodgers en una potencial dinastía. El contrato de $700 millones, que una vez fue criticado por su exceso, es ahora visto como la inversión más inteligente de la década, una ganga que redefinió la cultura del equipo. La conclusión es unánime. Ohtani vale $1,000 millones. Este fenómeno de Ohtani apenas comienza, y los Dodgers están construyendo algo nunca visto. Pero hay un rumor que sacude el béisbol. ¿Podría esta misma estrategia de pago diferido ser el fin de la paridad competitiva en la MLB? ¿Es ético que un equipo pueda eludir las restricciones salariales de esta manera? En nuestro próximo análisis, desvelaremos la letra pequeña de esta estrategia financiera que amenaza con romper la liga. No te lo pierdas.